Facility for the opportunity to participate in this space. ¿Por qué es básico y urgente que las políticas de conservación respeten los derechos de pueblos indígenas y de comunidades locales? Esta es una pregunta que trataremos de contestar en este panel. Why is it basic and important that conservation policies respect indigenous peoples and community rights? This is a question that we are going to try to address in this panel. Es insolayable hacer referencia a las recientes declaraciones de la relatora especial para pueblos indígenas y comunidades locales de la Organización de las Naciones Unidas, Vigitauli Corpus. It is essential for us to make reference to the comments of the United Nations Special Rapporteur for Indigenous Peoples on the rights of indigenous peoples with respect to conservation. Ella ha dicho unas palabras muy fuertes que en boca de una mujer muy reconocida en temas indígenas y comunitarios son todavía más importantes. She has said very strong words on this issue, which reminds us of the strong leadership role that this woman has played in indigenous rights. Ella ha señalado que la comunidad conservacionista no ha cumplido los compromisos asumidos con pueblos indígenas y comunidades locales. She has highlighted the fact that conservation policies have not respected indigenous rights in their programs. Dramáticamente, en la mayor parte de nuestros países, lo común es que no se respeten los derechos de los pueblos indígenas y de la gente, cuando debería de ser una excepción. It is very common for this to occur all over the world, a dramatic lack of respect for rights. This is very common when this actually should be the exception. En esta sesión, las organizaciones indígenas y comunitarias trataremos de enviar un mensaje a todos ustedes que nos acompañan y a quienes están siguiendo el evento por redes sociales de por qué es básico y urgente el respeto, la implementación de los derechos en las políticas de conservación. During this session, we, the indigenous and community groups, will try to send you a message about why it is essential for indigenous and community rights to be respected in conservation policies. Organizaciones de todas las regiones del mundo hemos coincidido en que hay 4 derechos básicos que necesitan ser respetados. All over the world, we have highlighted that there are 4 basic rights that need to be respected. El primero son los derechos territoriales, el segundo es el derecho a la consulta, el tercero es el derecho al financiamiento y el cuarto es el derecho a la no criminalización de la defensa de la tierra. The first is territorial rights, the second is free, prior, and informed consent. The third is la no criminalización. The third is financing directly to indigenous territories, and the fourth is to not criminalize indigenous defenders of their territories. Vamos a escuchar a continuación de nuestros hermanos de Coica, en voz de Edwin Vázquez, un mensaje sobre derechos territoriales. We are going to hear from Edwin Vázquez, the leader of Coica, a discussion about territorial rights. Después vamos a escuchar a nuestro amigo Joseph Itongwa de la Cuenca del Congo hablar sobre los procesos de consulta con consentimiento libre, previo e informado. And then we're going to hear from our friend Joseph Itongwa from the Congo Basin about free, prior, and informed consent. Y posteriormente, Cándido Mesúa de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques de Panamá nos va a hablar sobre lo importante del financiamiento, de que no solo es básico tener los derechos sobre el territorio y tener procesos de consulta, sino tener la posibilidad del desarrollo. And then we're going to hear from Cándido Mesúa from the Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests. He is from Panama, and he's going to talk about how it is not only important to recognize territorial rights and to ensure free, prior, and informed consent, but also promote development through territorial finance directed to indigenous peoples.
cerraría mi intervención señalando que si queremos proteger los bosques, necesitamos proteger a la gente que los cuida, a los indígenas y a las organizaciones comunitarias. I'm going to close my comments by saying that if we want to protect the forests, we need to protect the communities that ensure the long-term sustainability of those forests. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Thank you very much, Gustavo. At this time, I'd like to invite Cándido, Joseph, and Edwin to join us on the stage as we watch a video that will prepare us for this first session. Yeah, but where's the people now? If not us, then yeah, that's fine. Esto no sirve. Primero dirigido a señores de la Asociación Cabeza. Well, unfortunately, it looks like we're having some technical difficulty with this file. I can actually summarize it very quickly. This is a case of Cavecar and Rigri indigenous territories in Costa Rica who ensured their rights in the 1970s and 1980s. Through a series of negotiations with the government, they ensured their participation in what's called the Payment for Environmental Services program in Costa Rica. And we're talking about very significant funding that was based on the territorial rights gained by the indigenous peoples in Costa Rica. This particular region of Talamanca has the largest and most widely recognized forests. It has very high conservation value. And what the video showed... Oh, YouTube, okay. Primero dirigido a señores de la Asociación Cabeza. El motivo de mi comunicado es para hacerles constar que yo, ya que los árboles los tumbé porque me dañaban el plátano, para que no se pierdan los dones. Primeramente son cartas, solicitudes de personas que nos tramitan por medio de la asociación. Solicitudes para la corte de árboles. Aprovechamiento son unos árboles que nosotros le llamamos árboles caídos. Ya cuando los permisos están listos, yo voy al campo, realizo la marcación. Entonces lo que hacemos es marcar, pintar, tomar medidas, el diámetro, la altura. Este control es muy importante porque nosotros llevamos un registro y sabemos cuáles personas tienen ese permiso. Algo que se corta, que no está marcado, es árbol ilegal. Y si en un momento llegamos y cortamos todos, no vamos a tener no vamos a tener una naturaleza.
PSA, que es la sigla del Pago de Servicio Ambiental, es un programa de gobierno que es un impuesto cargado a los combustibles, y esto le lleva un incentivo a los propietarios de bosque para mantener el bosque. Logramos incluir ciertas áreas de bosque al programa, y esto ha aportado a los territorios, por ejemplo, a la comunidad. Eso le aporta un monto de más o menos unos $235,000 al año. Aparte de eso, la Junta Directiva ha invertido recursos en la construcción de centros educativos en las escuelas y los liceos. Ahora, a partir de ahí, pues con el dinero pues se compra la parte alimentaria, una parte para los gastos de salud, los gastos de educación, que hoy en día existe más de 300 o 400 viviendas construidas en nuestro territorio. Entonces en este momento vemos que la inversión del Estado no es en vano, porque beneficia a la población. Entonces, las propiedades que han tenido los pueblos indígenas ha sido por despojo de los no indígenas. Que porque eran tierras de la empresa, de la panamera, El efecto de los intereses de la empresa internacional, el efecto de la búsqueda de recursos minerales, el impacto de las relaciones internacionales, y esa presión es constante. No estamos de acuerdo que en el futuro haya extracción de minerías petroleras o cuestión de las presas, otros que puedan haber. Entonces nuestra visión es recuperar parte del plano en manos no indígenas. Esta asociación ingresa en el año 97 con un área de 300 hectáreas. Del 97 al 2009, Haití ha logrado incorporar aproximadamente 4.200 hectáreas. Familias que no tenían tierras para producir sus alimentos, para producir sus productos de ingreso económico. Ahora están en esas tierras y ahí producen sus alimentos, y también han dejado de recuperar el bosque y todo eso que antes eran extensiones.